Ok, bueno, en esta sesión vamos a trabajar con la división de polinomios, pero vamos a aplicar el método de Ruffini. Ahora, les decía yo que la limitante del método de Ruffini es que no puede dividir cualquier polinomio. Solamente puede dividir polinomios que sean así como x más 3, puede ser x menos 5, x más 8. ¿Se dan cuenta? Solamente x más o menos algo. O sea, si ustedes van a dividir, por ejemplo, por 2x más 3, esto no se puede dividir a través del método de Ruffini. El método de Ruffini solamente puede dividir, ¿cierto?, la x sola más o menos algún número, ¿sí? Bueno, ¿cómo se trabaja con el método de Ruffini? Es mucho más simple que trabajar con el método de polinomios. Lo primero que ustedes hacen con el método de Ruffini es ordenar el polinomio que vamos a dividir. ¿Qué orden tiene que tener? Dependiendo del grado de cada una de las expresiones algebraicas. Tiene que ir en descenso, primero el más grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, nada, ¿se dan cuenta? 4, 3, 2, 1, ¿sí? Bueno, eso es lo primero que hay que hacer, ordenarlo. Una vez que ya está ordenado, esta ya está ordenada, ustedes se trabaja con una tabla con el método de Ruffini, ¿sí? Se trabaja con una tablita. ¿Qué colocamos en la tabla? Primero, el divisor, se coloca el número que acompaña al x, pero con signo contrario, con signo diferente. Es decir, acá, por ejemplo, tendríamos que colocar negativo 3. ¿Sí? Como ya era positivo 3, ahí se coloca negativo 3. ¿Sí? Y acá vamos a colocar todos los coeficientes numéricos de cada una de las expresiones algebraicas que conforman a mi polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, acá el coeficiente numérico que acompaña a x elevado a 4 es 4. Por lo tanto, acá vamos a colocar el número 4. ¿Sí? Acá el que acompaña el 3 es 14, entonces vamos a colocar el 14. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si no existiera el x2, si no estuviese, ustedes acá habría que colocar un 0. ¿Sí? Pero en este caso sí existe y es el número 6, entonces lo vamos a anotar. 6, acá el que acompaña al x es el negativo 1, y finalmente aquí quedaría el coeficiente que sería negativo 3. Vamos a trazar otra rayita en nuestra tabla, ¿sí? El primer elemento en el método de Ruffini se baja completo, hasta la última fila, ¿ok? Ok, vamos a dar inicio entonces a cómo se trabaja con el método de Ruffini. Ese número que está ahí multiplica ese y el resultado lo colocamos acá. Entonces, negativo 3 por 4 daría negativo 12, ¿sí? ¿Y qué se hace? Esto se suma hacia abajo, ¿ok? 14 negativo 2, bueno, daría 2 positivo, ¿sí? Nuevamente, negativo 3 se multiplica por 2 y daría negativo 6. Y luego se suma hacia abajo. Negativo 6 y positivo 6 daría 0. ¿Sí? Nuevamente volvemos a multiplicar. Negativo 3 por 0 daría 0. Y 0 y negativo 1, si lo sumamos, daría como resultado negativo 1. Y finalmente, negativo 3 por negativo 1 daría positivo 3. Y se suma hacia abajo, negativo 3 más 3 daría 0. ¿Sí? Cuando aquí me da 0, significa que mi división es una división exacta. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar entonces escrito el polinomio? Va a quedar de la siguiente manera. Acá le bajamos un grado, es decir, como un grado mayor era grado 4, yo le bajé un grado haciendo esto. Es decir, acá voy a tener que empezar de x elevado a 3. Por lo tanto, quedaría 4x elevado a 3. Como ese es positivo, va a quedar más 2x elevado a 2. Acá es 0, es decir, el x no está, no existe. Por lo tanto, lo saltamos y aquí quedaría simplemente menos 1. ¿Sí? Entonces, la división quedaría de la siguiente manera. El resultado de la división es 4x al cubo más 2x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y como la división era una división exacta, si yo multiplico s por s, voy a llegar a ese polinomio de allá. Es decir, esto lo puedo expresar como una multiplicación entre x más 3 multiplicado por 4x al cubo más 2x cuadrado menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo hago mi división y me da el resto 0, entonces lo puedo dejar expresado como una multiplicación, ¿sí? O una factorización. ¿Se dan cuenta? Ese sería el primer ejemplo que les voy a dar. El segundo ejemplo va a ser una división que no es exacta y en la cual yo no voy a poder llegar a escribir a esto como un producto, como una multiplicación. Vamos inmediatamente a trabajar. Ok, vamos con el siguiente ejemplo entonces. Nuevamente vamos a aplicar Ruffini porque estamos dividiendo por x más 3. Recuerden que solamente Ruffini se puede dividir
polinomios que están divididos por x más algo, o x menos algo, ¿sí? No puede ser 2x más algo, eso no se puede dividir por Ruffini, ahí tienen que ocupar necesariamente la división de la polinómica, ¿ok? Ya, lo primero que se hacía entonces, este número que acompaña a la x se colocaba con signo contrario acá, es decir, como era positivo 3, lo colocamos como negativo 3, ¿sí? Luego hay que cerciorarse que esto esté en orden descendente, es decir, de mayor a menor. 4, 3, 1 y acá ninguno. Excelente, estamos súper bien. ¿Qué hacemos ahora? Anotamos los coeficientes numéricos de cada uno de los elementos. Entonces, el x4 está acompañado por el 2, entonces anotamos el 2. El x3 está acompañado por el 8, anotamos el 8. El x2 no está. Y si no está, era porque el coeficiente numérico era 0. Tienen que anotarlo también, ¿ok? Por lo tanto, sería 0. El del x1, el que lo acompaña sería el negativo 7, y el del x elevado a 0, que no está puesto, en este caso sería el número 9. ¿Sí? ¿Qué hacía Ruffini entonces? El primer elemento lo baja hasta la tercera fila, y luego se empieza a multiplicar. Entonces, negativo 3 por 2 daría negativo 6, ¿sí? Y luego esto se suma hacia abajo. 8 y negativo 6, 2 positivo. Y nuevamente, negativo 3 por 2, negativo 6. Y negativo 6 más 0 daría negativo 6. ¿Sí? Negativo 6 por negativo 6 daría 18 positivo. Y 18 positivo y negativo 7 daría 11 positivo. ¿Sí? Y por último, negativo 3 por 11 daría negativo 33. Y negativo 33 y positivo 9 se resta y quedaría negativo 24. ¿Se dan cuenta? Acá el resto es negativo 24. Por lo tanto, no voy a poder expresarlo como una multiplicación. Es decir, el resultado de la división acá, recuerden que se le baja un grado, entonces como tenía grado 4, ahora va a quedar con grado 3, es decir, quedaría 2x elevado a 3, más 2x elevado a 2, menos 6x elevado a 1, más 11. ¿Sí? Ese sería el resultado de la división. Si lo escribimos esto como nosotros estábamos acostumbrados a ver las divisiones en aritmética, quedaría que esto es igual a 2x3 más x cuadrado menos 6x más 11, y el resto, voy a borrar lo que dice acá, el resto, que nos quedó, entonces acá sería el negativo 24, ¿se dan cuenta? Entonces el x más 3 cabe 2x al cubo más 2x cuadrado menos 6x más 11 y sobran negativo 24, ¿sí? No lo puedo expresar como una multiplicación. Ok, chiquillos, espero que haya quedado súper claro lo que era la división a través del método de Ruffini y la división polinómica. Nos vemos en una próxima oportunidad.